Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial Tarot fin de año. Vamos a estar viendo aquí las energías para octubre, noviembre y también para diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Espero que disfrutes de esta lectura que estoy haciendo con mucho amor para ti. Y vamos a establecer la intención, vamos a canalizar mensajes que sean importantes para tu vida, que te ayuden a desviar situaciones problemáticas, cerrar las puertas a las dificultades y para que puedan abrirte entonces nuevos caminos y puedan abrirte esas oportunidades y bendiciones que mereces. Vamos a ver cuál es la energía del mes de octubre para ti. Mira que establecer la intención funcionó muy bien para ti, Leo, ¿eh? Tienes la carta del florecimiento. Y el mensaje que yo veo aquí con esta carta es crecimiento espiritual, individual, como ser humano a tu alrededor. Esto podría estarte hablando también de un crecimiento profesional. Depende de cómo resuene eso contigo. Pero es esa carta de este mes, tu poder percatarte de que todo tu esfuerzo ha valido la pena, de que tienes la experiencia de tu lado. Y mira que al ver esta carta, me imaginé algunas canas en el cabello. No es que te vayan a salir canas, pero las veo como representación de esa experiencia, de esa madurez, de ese crecimiento que podrías tener. Tal vez algunos de ustedes en una edad joven están teniendo canas, o tal vez tienes una edad pues mayor y estás teniendo las mismas, pero te habla también de que seas, de que estés orgullosa de tu camino y que estés orgullosa de tus canas. Puede que es el mensaje que estés recibiendo de parte de mis guías y tengo que dártelo. Para algunos puede ser literal, de que estés orgullosa de tus canas. Tal vez tengas una edad 50, 60 años y tienes canas, o tal vez tienes 30, 25 años y tienes canas y las tapas, y aquí es como, ¿sabes qué? Voy a estar ahora mostrando mis canas, voy a estar feliz. Para otros es literal, así. Para otros grupos de ustedes es más una energía mucho más de esoterismo, mucho más de metafísica, mucho más de experiencia, de que esas canas son una representación de todo tu esfuerzo, de todo tu trabajo espiritual, de todo el sacrificio que has tenido que hacer para poder llegar a la posición que vas a tener en el mes de octubre. Y también hay una energía que me está indicando de que tienes que valorarte, ¿eh? De que algunos de ustedes podrían tal vez no estarse valorando o reconociendo su poder, su avance. Vamos a ver la primera semana del mes de octubre para ti. Tienes la carta del 4 de bastos. Esto me habla de una fundación estable para ti. Te veo también que podrías estar cruzando. Mira que cuando te estuve canalizando los mensajes te hablé de puertas que se abren para ti. Y aquí con esta carta del 4 de bastos es una puerta que se te va a estar abriendo, una puerta importante en tu vida, efectivamente, que te va a traer estabilidad durante la primera semana del mes. Y esta estabilidad puede ser representación de tu hogar, puede ser representación de una empresa, si estás en emprendimiento. Pero lo más importante de todo esto es esa energía de lograr esa estabilidad en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida. Qué buena energía para ti. Si no te sientes así de esta manera, pues esas son las energías que vienen para ti. No las rechaces. Recuerda que lo que colocas en tu mente, tu pensamiento, es lo que se manifiesta frente a ti. Entonces, Leo, si te estamos diciendo que vienen cosas maravillosas y que te vas a sentir estable, pues que venga. Vamos a ver la segunda semana para ti. Mira, para algunos de ustedes también con esta carta me vino la idea de tal vez quieres comprarte un depa, un apartamento, una casa. Esto puede ser la manifestación de ese lugar, colocar la primera piedra, me dicen mis guías. Y ese colocar la primera piedra puede significar de que vas a empezar, puedes abrir una cuenta de ahorros especial para tu depa, para tu casa. Y eso puede ser la representación de colocar la primera piedra para ti. No literal de que te vas a ir a un terreno a colocar una primera piedra. Pues tal vez algunos de ustedes son ingenieros, arquitectos, diseñadores, constructores,
tienes una constructora y literal vas a hacer tu primer proyecto, un proyecto muy importante y eso sí es para ti. Pero si tú no estás en esa línea, entonces te están hablando de colocar la primera piedra de tus sueños. Y lo veo como, pues, voy a sacar esta cantidad de dinero, no importa la cantidad de dinero que saques, si sacas 50 pesos, si sacas, perdón, $100, no importa la cantidad de dinero que tú saques. No se trata de la cantidad de dinero que coloques aparte o que ahorres, se trata de la intención. Uy, me encanta. ¡Wow! ¡Oh! Y mira la carta que te sale, la carta del Sota de Bastos. ¿Y qué cosas de la vida? ¿Qué señales y sincronizaciones? Que te estoy hablando de casas y en la segunda semana tienes la carta del Sota de Bastos, que esta persona tiene uno de estos bastos aquí consigo. Durante la segunda semana esto podría estarte indicando unas energías de estar analizando, de buscar un presupuesto, buscar salir tal vez de tu casa, buscar la casa ideal. Estas 2 semanas la veo fundamentalmente con eso para ti. Buscar tu hogar, buscar tu estabilidad, buscar tu casa ideal durante el inicio del mes de octubre. Recuerda, eso no quiere decir que te vayas a mudar o que la vayas a comprar inmediatamente, pero la intención veo que la vas a estar colocando durante esos periodos de fechas. Tal vez quieres salir. Mira, esto puede representar la carta del florecimiento y la casa, si te lo canalizo de otra manera, de que algunos de ustedes ya están listos para salir del hogar, de la casa con sus padres. Y esta es la energía donde tú dices, pues creo que me conviene empezar a buscar un lugar para mí. Tal vez no para irte inmediatamente, pero para visualizarlo y empezar a ahorrar. Otros tal vez sí, te vas de la casa si estás viviendo con tus padres, pero nada de conflicto, nada de drama. Te vas porque simplemente te está yendo muy bien en el trabajo y sientes que hay un nivel de madurez en el cual estás buscando tu independencia. Esto aquí. La segunda semana buscas independencia. Vamos a ver cuál es el mensaje para la tercera semana que puede estar sucediendo, que viene hacia ti. 6 de espadas. Hay esta energía efectivamente de mudanza. Yo te voy a canalizar otros mensajes también, pero mira, aquí está el movimiento, está el dejar un lugar o una área que tú sientes que es un poco problemática para ti, dirigirte hacia aguas más tranquilas. Y eso es lo que veo que vas a estar tratando de realizar durante la tercera semana. Para algunos de ustedes también me están indicando de que esto podría hacerte referencia a personas que podrían estar llegando a ti para buscar algún tipo de apoyo, consejo, visitas que podrías estar teniendo, pero principalmente con esa idea, con esa intención de darte una ayuda. Para otros la historia está completa. La tercera semana podrías incluso algunos de ustedes ya estarse mudando, para los que resuena esta energía. Para otros esto podría representar de que durante el mes de octubre estás pensando tal vez en tomarte algún tipo de vacaciones y durante la tercera semana estás pensando tal vez irte un fin de semana para algún lugar. Sé que todavía algunos países tienen ciertas restricciones, pero es lo que estoy canalizando y tengo que dártelo, porque hay personas que lo han podido hacer, incluso se han podido mudar, viajar durante este periodo de tiempo. La cuarta semana del mes de octubre para ti. As de copas, bendiciones, abundancia. Quiero que sepas que todo esto, todo este cambio que viene para ti en el mes de octubre, viene bendecido, viene de la mano de Dios. Mira esta mano saliendo aquí de las nubes, dándote esa copa, dándote esa bendición, dándote esa aprobación. Y mira cómo está todo esto amarillo con tierra y cómo conecta entonces estas dos cartas con el mar, con tus emociones, con tus sentimientos, con el amor, con el dirigirte hacia. Y mira, este 6 de espadas se está dirigiendo de estas aguas turbulentas hacia las bendiciones de Dios. Así que estos cambios que podrías estar experimentando de trabajo, en tu vida, en tus relaciones, como aplique eso para ti. Quiero que sepas que el capitán que está dirigiendo eso en tu vida es Dios, el universo o los ángeles, como tú denomines a esa conexión divina que tienes. Estás siendo guiado y protegido o protegida durante este periodo de tiempo. Y esto que está aquí me da esa imagen de que
Esta es la mano divina de Dios, del universo, protegiéndote y te tiene aquí así. Te está sosteniendo para que no caigas y te está llevando hacia el lugar correcto de tu vida, el que te va a dar mucha alegría. Me encanta esa energía para el mes de octubre, ¿eh? Recuerden mantenerme al tanto, pues me lo dejas allí en los comentarios o puedes seguirme también en mis redes sociales @jtarot7. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida para ti, para el mes. Te sale la carta de consejos. Mira que te mencioné que podrían llegar a ti personas, familiares o amistades buscando consejo. Y efectivamente te sale la carta de consejos para este mes. Y te indica de que tú sanas por medio de las palabras bondadosas, por medio de un sabio consejo y por brindar un oído empático. Y esto podría funcionar también viceversa, eres tú quien estás buscando algún tipo de ayuda o de consejo. Para otros, si esta carta te la canalizo como una vocación, podría estarte indicando de que tal vez podrías estar considerando las áreas de medicina, áreas de psicología, de terapia, ya sea que tú necesites asistir o tomar este tipo de tratamientos o de que tú estés pensando en o ya formas parte de este grupo tan importante de profesionales de la salud mental. Y eso es la confirmación de tu camino, o tal vez tú estás pensando que quieres estudiar este tipo de carreras, pues aquí te están confirmando esa energía. Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti. Esto puede ser amor propio, puede ser un mensaje de amor general. Las cartas salen volando para tu vida. Tienes la carta de el conocerse primero, conocerse antes de dar algún paso. Y habla de que podrías estar conociendo personas muy importantes durante este mes de octubre y que siempre recuerda revelar tus verdaderos sentimientos, no utilizar ningún tipo de máscara, que en la medida que tú practiques la honestidad, eso va a unir a ustedes más. Eso puede ser en tu vida del trabajo, puede ser en tu vida personal, puede ser en el amor, contigo misma, pero tienes esa energía de revelar siempre tus sentimientos, lo que estás pensando. No colocarles un filtro. Pues tampoco faltará el respeto, pero no colocarles un filtro. Vamos a ver cuál es el consejo divino. Por allí se volteó una carta. ¡Wow! Y el consejo divino, el consejo de Dios para ti, de tus ángeles, del universo, te dice que sí. Si alguno de ustedes ha estado esperando una respuesta del universo durante el mes de octubre, la respuesta para ti es un sí. Sí al éxito, sí a la felicidad, sí a las bendiciones. ¿Debo de hacer esa mudanza? Sí. Muy bien. ¿Cómo cierras el mes de octubre? Y para eso voy a utilizar mis cartas negras. Wow, esta es la carta que quiere hablarte. Tienes la carta del diablo. Esto te habla de una energía alrededor donde, mira, que lo que percibo para ti en esta ocasión es darte los gustos que tú deseas. Esa es la energía que percibo. Por lo general esta carta, dependiendo de las tiradas que tenga alrededor o el mensaje que yo reciba de mis guías, puede significar una cosa completamente terrible para salir huyendo. Pero cuando cayó esta carta, mis guías colocaron en mi mente eso de date los gustos que tú anheles, que tú desees. Date los gustos que tú quieras, lo que verdaderamente te haga feliz. Cómete esa torta de chocolate siempre y cuando no vaya a afectar tu salud. Cómete esa torta de chocolate, tómate ese batido. Cena tu comida favorita. Eso es lo que veo para ti. Date tu gusto. Lo mereces, date un gusto. Vamos a ver cuál es la energía para el mes de noviembre. ¿Puedes creerlo, Leo? ¡Oh! Mis leones, mis leonas. Ya se acabó el año. Vamos a ver cuál es la energía del mes de noviembre. Y gracias a todos por dejar sus likes, sus deditos para arriba. Eso me indica de que les gustan estas lecturas. Pues las continúo haciendo también. Tienes la carta de las cargas. Y esa es la energía general para el mes de noviembre. Eso te está invitando a que hagas un análisis de tu vida, que es el momento de quitarte exceso de peso que tengas en tus espaldas, que tengas emocional pegado a ti.
esas maletas que tienes en tu espalda que no te corresponden, es hora de quitarte esa carga de encima. Y me colocan en la mente esta imagen de cuando estás en un aeropuerto que vas a hacer el registro y vas a montarte en un avión y estás en el mostrador y colocas tu maleta y la maleta está pasada de peso, tienes exceso de equipaje, donde entonces te hacen abrir tu maleta y empezar a sacar cosas, y esa es exactamente la imagen que me han colocado. Tal vez algunos de ustedes vayan a viajar durante el mes de noviembre y se pasen en las cosas que están colocando en sus maletas, especialmente si eso es una mudanza para ti. Para otros esto es más que todo una referencia, más como una de mis metáforas, de las analogías de la vida, en la cual te está indicando de que tienes que hacer eso. Toma tu tiempo durante el mes de noviembre para abrir ese equipaje tuyo y ver qué cosas allí tienes del pasado que tal vez estás cargando energías desde hace 5 años que no te has percatado, que para ti tal vez, como el tiempo está volando, piensas que acaban de pasar, pero en realidad tienen más de 5 años esas cosas en tu maleta. Y es el momento de hacer como ese alto y decir, uy, ¿yo por qué todavía me estoy preocupando por esto? Esto pasó hace 5 años, no pasó hace 1 como yo pensaba. Fuera de aquí. Uy, ¿esto qué sucede aquí? Esto pasó hace 3 semanas. ¿Por qué todavía me estoy preocupando por esto? Fuera de aquí. Es el momento de hacer eso con tu vida. Y veo que durante el mes de noviembre vas a estar en un estado mental que te va a permitir entonces sentarte a procesar toda esa información. Vamos a ver la primera semana del mes para ti. Tienes la carta de el juicio. ¡Wow! Me encanta. Esto que está aquí es una llamada muy importante que vas a estar recibiendo durante la primera semana. Es una llamada que has estado esperando. Comunicación con una persona que tú has estado esperando, con alguien que has estado tratando de buscar comunicación o de entablar una comunicación. Veo que durante la primera semana se va a estar dando esta llamada importante. Puede ser una llamada, mensaje de texto, un correo que te llega, un correo electrónico. Te escribe esta persona por tus redes sociales. Hay conexión. Y veo que es una conexión que tú has estado esperando. Y me dicen que es como una conexión que te va a liberar. Ojo, que también como esta carta tiene los ángeles, tiene este ángel aquí, esto también podría ser, y justo debajo, arriba, tiene la carta del as de copas, esto también podría ser un llamado espiritual que podrías estar recibiendo, una revelación espiritual, ¿no? Como ese ajá, ese momento de ajá, ese ajá moment, como se dice, de ok, ya sé lo que tengo que hacer. Y ese momento puede venir justo después de esta energía de desintoxicación de las cargas que puedes tener encima. Para algunos también me acaba de llegar un mensaje que lo que podrían estar haciendo es haciendo como una gran limpieza de tu casa, de tu oficina, de donde tú vivas, donde vas a estar tirando a la basura cosas que ya no funcionan, que tenías acumuladas allí. E incluso me acaban de decir con esta carta que puedes tener cosas de ex o cosas de personas importantes en tu vida en algún momento que lo fueron, que tienes que deshacerte de ellas. Y esto podría ser tú haciéndole las llamadas a toda esta gente diciéndole, oye, ¿sabes qué? Dejaste estas cosas aquí en mi casa. Si no lo vienes a buscar, entonces lo voy a echar a la basura. Puede aplicar también de esa manera. Oye, y en un caso también un poquito extremo, ¿sabes qué? Pues la lectura es para ti, pero esto puede ser viceversa también, ¿eh? Así que puede alguien llamarte y decirte, oye, Leo, ¿cómo estás? Mira que tú dejaste aquí esto en mi casa, el cepillo de dientes. ¿Lo quieres o no? Es un ejemplo, ¿no? Así que atentos a esto. La segunda semana tienes la carta del as de copas. Y veo esa energía para ti de ser muy cuidadoso, muy pensativo con tus palabras. Veo también una persona más joven que tú que podría estarse acercando a ti. Y esa persona viene con cierto tipo de curiosidad, viene como a preguntar, viene a tratar de saber un poco acerca de ti. Honestamente, esta es una persona, es mayor de edad, pero tiene menos años que tú. Y puede tener cierto tipo de atracción. Y tal vez tú no le estás prestando atención, no te estás percatando porque tal vez esta persona tiene X edad, no voy a mencionar, pues bueno, quiero que nadie se me sienta. Y tú dices como que, no, en verdad no suelo salir con este tipo de personas por cuestiones de edad o por lecciones de la vida que he aprendido. Por ahí cierta curiosidad
con respecto a los sentimientos de personas o cosas nuevas que van a estar llegando a ti, especialmente después que haces esta limpieza. Esta limpieza va a ser fundamental para que se abran caminos y se abran puertas y lleguen cosas nuevas a ti. Hay una persona más joven que tú interesada en tener una conversación contigo, en buscar la manera de llegarte, en buscar la manera de que te des cuenta que esa persona está allí. Atentos, esto también puede ser un hijo. Si ustedes tienen hijos y tu hijo te está tirando señales de humo diciéndote: papá, mamá, préstame atención, estoy aquí, te necesito tu ayuda, y tal vez estás pasando por alto esas señales, así que tengo que enviártelas también, ¿eh? Así que atentos, pues esto puede ser hasta un nieto, una nieta también, que está mandando señales de humo, pero como una persona desesperada. No lo está expresando, no está hablando. Así es que, por si las moscas, y tienes nietos, tienes hijos, durante el mes de noviembre, aproximadamente para la segunda semana, pégales un telefonazo, una llamadita, para asegurarte de que todos estén bien. Trata de conectar con ellos, porque van a necesitar tu ayuda, pero no se atreven a cómo decirlo. La tercera semana del mes de noviembre. ¡Wow! Tienes la carta de El Caballero de Espadas. Con esto yo veo esta energía de defenderte o incluso de proteger, de protección. Y veo gente que podría estarse acercando a ti durante la tercera semana para tratar de como de criticar con esta carta del Caballero de Espadas. Para criticar, para preguntar. Está fuerte eso de la comunicación. Esto podría ser tú también, tomando acción rápido durante la tercera semana como para apagar un fuego. No un fuego literal, sino como para controlar una situación. Déjame ver un poco más acerca de qué es esa situación que vas a tratar de controlar. Wow, tienes la carta de la templanza. Nuevamente los ángeles aquí. Mira, yo tengo que darte el mensaje como lo estoy recibiendo. Y también cuando esta carta cayó, es esa energía como de este hijo que está aquí. Si eso aplica para ti de esa manera, este podría ser, tal vez tú criaste a ese hijo solo, sola. Criaste a ese hijo solo, sola. Y ahora viene esta energía del Caballero de Espadas a tratar de quitártelo. Pero con esta carta que está aquí, de la carta de la templanza, que es esta carta del juicio también, ¿eh? Así que aquí puede aparecer de repente, de la nada, una persona en la tercera semana que quiere venir aquí a pedir custodia de tu hijo o de tu hija. Aplícalo a ti como resuene. Pero con esta carta de la templanza, que te aparece también nuevamente el ángel aquí protegiéndote, esa persona desiste o las cosas salen de acuerdo a una manera que te beneficia a ti y a tu hijo. Tengo que dar ese mensaje porque también cayó el mensaje cuando vi la carta, pero es un mensaje fuerte. Igualmente tengo que dártelo porque es lo que estoy recibiendo. No puedo pasar por alto ese mensaje. Wow. Y la cuarta semana tienes la carta del 3 de espadas, que igualmente te lo voy a aclarar. Esto te habla de una energía en la cual tus sentimientos para la cuarta semana del mes de noviembre podrían estar un poquito lastimados, especialmente si has pasado por esta situación. Pues no es una situación emocionalmente estable, no es una situación que puedas decir que es fácil de manejar, y esto puede crear cierto choque o cierto impacto en tu vida con esta carta del 3 de espadas. Y más que todo, la cuarta semana va a ser una energía como para tratar de recuperarte, especialmente porque vas a estar sintiendo como que la llegada de esta persona, que como para algunos de ustedes puede ser reclamar la custodia de tu hijo, para otros puede ser reclamar algo que tú tienes, se siente como una traición con esta carta del 3 de espadas. Y más que todo te veo durante esa cuarta semana con ese sentimiento de traición, de dolor, tratando de comprender todo lo que pasó y de sanar. Con la carta del 10 de oros. Y mira tu familia, te estoy hablando de una situación donde hay posible separación de familia. Pues bueno, ya la familia está separada, pero quieren venir a alterarla más. ¿Y qué sale aquí? La familia feliz y reunida. Y eso te está diciendo de que apóyate en tus familiares, apóyate en tus seres queridos. Esa persona no logra
quitarte eso que es tuyo. Esto podría ser también alguien que quiere venir a quitarte propiedad, terrenos o algún tipo de situación como esta. Por aquí el resultado sale favorable para ti. Créeme que si no saliera favorable también te lo diría con mucho dolor, pero sale la carta del 10 de oros y eso es maravilloso, se resuelve. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida para ti para el mes de noviembre. Mira, te sale la carta de los cristales. Te dice que tú tienes una conexión con los cristales, con las piedras preciosas, que las mismas son un canal de energía para que tú puedas canalizar energía de sanación. Tal vez algunos de ustedes estén interesados y durante el mes de noviembre tomes algún tipo de clases para aprender a sanar con cristales o tú sanas con cristales. Igualmente te están invitando a que tomes algún tipo de estas prácticas. Chequea dentro de tu ciudad, dentro de tu país, este tipo de prácticas de sanación con cristal, porque tal vez ese mensaje te lo están dando para que puedas utilizar este tipo de tratamientos alternativos para tratar de canalizar esta energía de dolor y sentirte pues en esta forma más exitosa y más tranquila, con mucha más paz. Perdón. Vamos a ver el mensaje de las cartas del romance. ¿Cuál es el mensaje de amor para ti? Wow. Mira, te sale la carta de luna de miel. Y con esto, lo que yo veo para ti es que después de este mes o estas semanas de dificultad, un poquito pesadas para algunos, los que se encuentran en ese problema de la separación, para otros recuerda que solamente es una persona joven que o siente atracción por ti o que necesita ser escuchada. Te indica de que te tomes tu tiempo para vacacionar con esta carta de la luna de miel. No necesariamente tiene que ser una luna de miel como pareja, puede ser un tiempo para ti, para desconectarte, para desestresarte. Y esta carta me asemeja mucho al 6 de espadas que te salió durante el mes de octubre, que te habla acerca de dejar los problemas atrás. Y tal vez sea algo que estés planeando, organizando para el mes de noviembre, o lo hagas una vez que esto suceda, pues como para poder distraerte. Y va a ser recomendado para ti, lo vas a poder hacer. Vamos a ver un consejo de Dios, un consejo divino para ti, del universo, en lo que tú creas. Wow, aquí está. Ay, mira la carta que te sale. Recuperarte, recuperación. Es el mensaje que te están dando. Y para poder recuperar tus energías, para poder conectar con Dios, con el universo, pues mira que está allí. Dentro de ti, está junto a ti, contigo. Va a ser necesario esta luna de miel, que así te lo denominan, y tal vez incluso si tú te vas a ir a un retiro espiritual, tú dices, pues me voy de luna de miel, y eres tú misma, tú mismo que te estás desconectando de todo para poder recargar tus energías. Tal vez sea algún tipo de retiro con cristales. Vamos a ver cómo cierra entonces para ti el mes de noviembre con las cartas negras, un mensaje general de cómo cierra el mes para ti. Tienes las cartas del 8 de copas. ¡Wow! Dejando atrás los problemas, dejando atrás las dificultades y buscando un nuevo camino para ti. Esa es la energía de lo que percibo para cerrar el mes de noviembre. Buscando nuevos caminos, buscando nuevas alternativas, dejando atrás los problemas emocionales, dejando atrás las dificultades, las cicatrices que puedas tener, para encaminarte ahora a buscar algo nuevo. Muy bien. Vamos a ver, Leo, el mes de diciembre, y se acabó el 2020. Mira, la carta que cayó para ti es esa, la carta de los sueños. Qué bueno. Qué bueno que tengas esta carta, porque esto me está indicando de que después del complique del mes de noviembre, tú vas a estar en un estado donde en el mes de diciembre vas a poder volver a soñar, a creer, a ilusionarte, a soñar despierta, soñar despierto con la realidad que quieres manifestar en tu vida. Y esa es la energía que veo para ti. Una energía en donde has liberado tus cargas, donde has aprendido de tu crecimiento, donde has logrado madurar, crecer, utilizar tu experiencia.
y ahora estás nuevamente soñando, anhelando, planeando para el 2021, manifestando lo que quieres realizar, lo que quieres que se concrete frente a ti. Y eso es una energía muy positiva de la cual tienes que agarrarte. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti en la primera semana del mes de diciembre. Recuerda dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente conecta conmigo en mis redes sociales, manténme al tanto de cómo se dan las cosas contigo. @jtarot7, estoy en todos lados, Instagram, Twitter y Facebook. Y en Instagram, recuerda, también voy a estar haciendo directos y regalando algunas cositas por allá, así que te invito a que me sigas. La primera semana tienes la carta del 5 de copas. Y esta es una señal, un mensaje que te está enviando acá, en la cual te están diciendo para atrás ni para coger impulso. Esto puede manifestarse en tu vida en la forma de una persona que puede llegar para recordarte cosas del pasado. Y es como un amigo o una amiga tal vez que te vas a estar encontrando la primera semana de diciembre y te va a estar preguntando y qué pasó y cómo estás y cómo salió todo. Es esa energía como de que viene alguien a revolver los sentimientos que ya estaban manejados para que no caigas en eso. Con mucha cortesía puedes explicarle, mira, es una situación bastante complicada, me estoy recuperando de eso, no quiero hablar del tema, hablemos de otras cosas. Recuerda que hablando se entiende la gente. Así es que en vez de enojarte y tragarte toda esa rabia y volver a recordar todo eso, es mejor, no, alto. Ni hablemos del tema, eso ya es una prueba superada. Cuéntame de cosas nuevas que vienen para ti, ¿sabes? Puedes manejarlo de esa manera, pero no permitas que venga nadie a revolver esos sentimientos nuevamente. Y me viene la palabra llover sobre mojado también para ti, es lo que me están colocando. Pasado, pisado. Déjalo por allá. La segunda semana del mes de diciembre. Uy. Vamos a ver. Pero es que esta insistencia del pasado para ti, hay que trabajar esta energía. Recuerda que tú venciste. Esto puede ser tú también venciendo sobre enemigos del pasado, venciendo sobre situaciones, conquistando nuevos terrenos, conquistando nuevas áreas. Esto podría ser la representación también, pues tal vez para la segunda semana de diciembre, puede ser que ya se dan los resultados finales de la situación del juicio que se presentó durante el mes de noviembre. Tal vez la segunda semana de diciembre es que ya obtienen esos resultados, que como te fijas, tú sales aquí en alto, Leo. Sales aquí de pie hasta con una sonrisa así de medio de lado diciendo, jaja, gané, no te metas conmigo. Eso también podría estarte representando a ti que emocionalmente un trauma del pasado con estas cartas del 5, y los dos son 5, del 5 de copas y el 5 de espadas que te han salido juntas, finalmente lo vences. Tal vez por medio de los resultados de este tratamiento con cristal, de estas terapias que podrías estar tomando con doctores, psicólogos, terapeutas de pareja o terapeutas individuales. Los resultados, si eso lo estás tomando desde octubre, vas a empezar a verlos tal vez en diciembre. Pero esto marca muy positivo porque en ambas cartas el pasado queda atrás y tú estás de pie, triunfante. Veo que aquí hay vencimiento sobre tus traumas, cierres de ciclo, terminan karmas para ti del pasado. Cayeron muchas cartas, no me voy a quedar con ellas. Vamos a ver la tercera semana del mes de diciembre para ti. Las cartas del 6 de copas. Pero qué maravilloso. Esto es una oferta, una propuesta, una conexión muy especial. Flores, regalos que te van a estar llegando durante la tercera semana del mes de diciembre. Esto podrían ser los acuerdos también, los arreglos de esta situación que vas a estar recibiéndolo. O esto podría simplemente estarte haciendo referencia a una etapa de romanticismo que podrías estar descubriendo nuevamente en tu vida. Romance, coqueteo, inocencia, volver a creer en el amor. Y aquí efectivamente, sin duda alguna, viene alguien a extenderte un regalo, a darte una mano, a darte un apoyo. De igual manera también podría ser el perdón por esta situación.
de acá, pero es una energía linda, una energía de paz, de armonía, de tranquilidad. ¡Wow! Y mira la carta que salió volando para ti, la Reina de Oros. Es la carta de la cuarta semana del mes de diciembre. Veo que esta semana va a ser ese momento en el cual vas a sentarte en tu silla favorita, vas a sentarte en tu lado favorito de tu cama y vas a estar o viendo tu teléfono o viendo fotos, recordando situaciones del pasado, pero en esta ocasión no lo veo que sea como algo doloroso para ti, lo veo como esa energía de, ya eso terminó. Y esto me da nostalgia, me da una energía de extrañar, también percibo eso. Extrañar algo, una situación, una persona en tu vida que la extrañas. Déjame ver algo más con respecto a eso. Puede que algunos de ustedes estén extrañando a esta persona. Otros puede ser un familiar que tal vez está en el más allá. Mira, efectivo. Con esta carta de la estrella. Y puede que en algún momento allí sientas algún tipo de remordimiento o de confusión. Pero no es una energía en la cual te veo adentrada o metiéndote en esa energía a profundidad, pues tienes la carta de la estrella y tú vas a saber que esa decisión que al final tomaste es la mejor para ti. Dice que siempre y cuando que tu alma y tu corazón sepan de que esa decisión, la decisión que sea que tú vayas a tomar, era la correcta, está bien. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida para ti, para el mes de diciembre. Esta es la carta. Confianza. Confía en tus sentimientos, confía en tu intuición y tus sueños que te van a estar guiando por el camino correcto de tu carrera. Y para algunos está fuerte ese mensaje del cristal, ¿eh? De sanación con cristal, de tú tal vez tener tu cristal favorito de tu signo contigo, siempre cargarlo en tu bolso, en tu bolsillo. Pues mira, esta carta de la confianza también tiene, eso me asemeja como a estos cristales, esta bola de cristal también que está aquí presente. Así que efectivamente, para algunos, la línea esta te está hablando de que puedes tener habilidades de sanación por medio de cristales. Sanaciones cuánticas, sanaciones prácticas. La sanación que tú quieras practicar por medio de cristales es como una combinación de sanaciones aquí que va a ser importante para tu futuro y para el futuro de las personas con las cuales tú puedas llegar a conectar. Y tal vez ese es el sueño de algunos de ustedes. Y si te fijas, si lo mantenemos así, tienes As de copas, 10 de oros, la estrella, abundancia, dinero abundante, gran intuición. Y puedes estar siendo guiado, pues para los que ya están más en temas de metafísica, de esoterismo, de sanación espiritual, a un camino de luz, de cumplir tu misión. Sabes que parte de mi misión es darte la guía, incluso a veces confirmar el camino en el cual estás. ¿Cuál es el mensaje de romance para ti? Y para algunos parece que esa situación o esa separación es importante para tu crecimiento, ¿eh? Esa persona te puede haber estado anclando. Mira, te estoy diciendo que esa persona te puede estar anclando y te indica de que esta situación requiere el matrimonio. Pero en esta ocasión tienes la luna de miel y tienes la carta del matrimonio también. Algunos de ustedes, tal vez si estás pensando en tomar algún retiro espiritual, a tomar algún tipo de clase, en esa clase puedes estar conociendo a alguien con quien vas a conectar verdaderamente como tu alma gemela y podría haber matrimonio en el futuro, ¿eh? Para otros, esto podría mencionarte de que tú, Leo, vas a estar casada, vas a estar casado con tu trabajo. Vas a estar casada, vas a estar casado con tu propósito de vida, con tus sueños. Si eres sanador, vas a estar casado con ese propósito. Si tienes un trabajo, vas a estar casado con tu trabajo y tu enfoque va a ser hacia tu crecimiento espiritual o laboral. Para algunos de ustedes, ¿eh? Vamos a ver cuál es el consejo divino que viene para ti, el consejo de Dios, consejo de tus guías, de tus ángeles. Puede ser una respuesta,
Wow, mira. Y cayó justamente aquí con esto de los conflictos y de mirar hacia el pasado y de tal vez alguien que quiere pelearte la custodia de tu hijo, si esa es la parte que aplica para ti. Y te dice que el resultado va a ser pacífico. Las cosas se van a solucionar de una manera pacífica para ti. Cualquier inconveniente que tengas, recuerda que el fondo es lo importante. Alguien puede venir aquí para tratar de quitarte algo que te pertenece. El resultado va a ser pacífico y siempre va a salir a tu favor. ¿Cómo cierra el mes en general? Con la carta de el juicio. ¿Qué te parece? ¿En qué mes fue que salió esa carta? Esa carta salió, ¿verdad? No estoy... Sí, salió. Yo sabía que había salido. Fue la primera carta del mes de noviembre. ¡Wow! ¿Sabes? Eso me indica de que las situaciones que tú vayas a estar experimentando en tu vida, que vengan arrastradas desde el mes de noviembre, para finales del mes de diciembre, tú cierras ese ciclo, termina ese karma en tu vida. ¡Qué bueno! Tienes todas las posibilidades para terminar con un karma negativo a finales del mes de diciembre del 2020, para iniciar el 2021 en grande. ¿Y qué tal si vemos una cartita para el 2021? ¿Te parece? Si te parece, pues déjame tu like. E igualmente déjame saber en los comentarios si te interesaría que haga unas lecturas para el 2021 con todo el año. Esa es la idea que estaba teniendo. Déjame saber si te parece. Para el 2021, 9 de copas. Tus sueños se van a hacer realidad. Para algunos de ustedes aquí hay matrimonio, ¿eh? Para algunos de ustedes aquí efectivamente hay un matrimonio con tu alma gemela y aquí tienes a un ser divino, pueden ser tus padres que están de acuerdo contigo, pues te ha salido luna de miel, conocerse el uno con el otro. Si te hablo de esto como una tirada romántica, en noviembre conoces a una persona fabulosa con quien vas a tener una gran conexión. En noviembre, eso es en octubre, en noviembre ustedes van a estar haciendo planes de luna de miel, en diciembre podrían estarse casando y podrían estar o planeando acerca de su matrimonio y de su boda, y que probablemente la van a planear para el 2021, nada que ver para finales de diciembre. Y podrías llegar a tener la vida que has estado anhelando, que has estado deseando. Para algunos aplica de esa manera, para otros esta carta del 9 de copas te habla de que va a ser un año donde vas a poder hacer tus sueños realidad. ¿Qué te parece? Ha sido un honor para mí el haberte atendido. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por dejar tus deditos para arriba. Gracias por suscribirte. Te decreto muchísima luz y progreso.